Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Haga un gesto de patria, porque hay que colaborar con instituciones como estas, que son instituciones de la patria. Surgen de esa voluntad de servicio, de esa voluntad comunitaria o comunitarista de este tipo de personas, de formación cristiana, vigorosa, gente que no tiene ánimo de lucro, que no piensa en el lucro, solo piensa en la familia rural afectada por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Hacerle llegar los recursos convertidos en servicios de medicamentos o tratamientos para el cáncer. Cirugía de cáncer, son costosísimos y muy especializados, y entonces se necesitan muchos recursos. Cuanto más contribuyentes, personas que arrimen su caridad a esa institución, mucho mejor, porque entonces el servicio se amplía, mucho más familias se benefician de esos apoyos. 809-443-8010.
El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, gente de probada asistencia a las familias más necesitadas, y brindarle apoyo a jóvenes en alto riesgo para evitar caer en la trampa del vicio, del crimen, del delito grave. Allí le forman para que sean jóvenes o adultos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Y a propósito de jóvenes en alto riesgo y jóvenes ya en el crimen, como nosotros continuamente estamos tratando el tema de la delincuencia, porque es un problema que afecta al país y afecta el buen desenvolvimiento de los negocios, la economía, principalmente esa economía, diríamos, de la nocturnidad, es decir, esa economía de la noche, porque la gente teme salir de sus casas en horas de la noche, entonces regresa a su casa quizá tarde, compartiendo, y tiene el temor de que entonces una banda de delincuentes le esperen y le asalten en su casa y terminen entonces usted hasta perdiendo la vida, y esas cosas pues alejan a la gente, la aleja de la actividad nocturnal. Pero ¿qué pasa? Solo es nocturnidad que necesita el crimen, es que a pleno día. Por eso las mismas medidas tomadas por la autoridad con fines de reducir los escándalos nocturnos, las reyertas, los pleitos y las violencias que genera eso, violencia familiar, violencia callejera, atraco, el delito grave, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta presencia del crimen, del criminal a plena luz del día, derrota esa creencia o esa tesis, si se puede decir así. Entonces, aquí presento algunas imágenes de estos delincuentes. Fíjense eso. Ahí hay 6 jóvenes. Son 6 jóvenes, 3 motores atracando a un señor en un motor ahí. Miren lo fácil que es atracar una banda de jovenzuelos, que esos debieran ser candidatos para ir al Santo Domingo Sabio, pero miren lo que están, atracando gente trabajadora, gente humilde, y ellos que también son de extracción humilde, de la periferia, pero es gente que se ha quedado en el área del crimen porque le da garantía de vida, diríamos, fácil, sin trabajar, atracando, corriendo el riesgo de ser víctima de la propia policía o de uno que se defienda y pueda agredirlo. Entonces, eso pasó en una calle de Santo Domingo. Vamos a ver otras imágenes, por ejemplo, 2 jóvenes que van y asesinan a un coronel, creo que un coronel del ejército. Eso fue recientemente, no sé si estarán las imágenes ahí. Hay otra que fue aquel capitán que dejaron tendido allí en forma vulgar en una calle de Los Mameyes, creo, de la zona de Villa Duarte, asesinado a plena luz del día. Todos. Repito, eso derrota. No sé si Eri parece que no tiene más imágenes de las que le hemos enviado. Parece que nada más estaban esas últimas montadas ahí, pero todo el mundo conoce esas imágenes que yo he querido repetir aquí porque fueron virales, se convirtieron en virales. No hubo un celular inteligente que no registrara esas imágenes, que el país ha podido verlas. Y a plena luz del día, lo que, repito, derrota la medida tomada por las autoridades con respecto a la provincia de Santo Domingo, cosa que es una absurdidad, como hemos dicho, porque
Es que no es por ahí. Miren, eso fue un general y una niña que fueron, despojan de sus armas a un general y a un coronel. Hieren una niña. Imagínense ustedes. Jóvenes también, solo que, miren, estos son jóvenes haitianos, pero esos son delincuentes de Haití, pero vienen a hacer daño aquí. Fíjense todas las armas con las que fueron detenidos esos delincuentes en la frontera, por suerte. Fíjense la calidad de las armas y la cantidad de armas en que esos delincuentes haitianos, que en una buena justicia sería colgarlo en plaza pública, por allá en la frontera, porque los musulmanes cuelgan. Pero nosotros, por la educación y la formación cristiana, nuestra evangelización, pero lo ideal fuera colgarlo en plaza pública, por allá mismo. Dejarlo parado ahí, como hacen los musulmanes, repito, y entonces, para ponerle ejemplos. Pero en cuanto al crimen, ¿qué yo he dicho? ¿Cómo se controla? Hazme el favor, Eric, si me puede poner la imagen de los 6 elementos, eso que atracaron al señor en plena calle. Porque fíjense la amplitud de esa calle. Y lo iluminada que está por el sol, como decía Hueva Rodríguez. Fíjense bien, esos jóvenes, ¿ustedes creen que una banda de muchachos que pasen por alguna de las calles de Santo Domingo, eso probablemente le pasen 2 camionetas de la policía y siguen como nada? Porque ellos dicen, bueno, no está prohibido 2 en motores. Ahora, si los policías tuvieran ¿cómo diríamos?, la voluntad autoritaria, que la pueden tener los policías, pero necesitan la orden autoritaria. Y paran esos elementos. Párese ahí. Los 6, los paro. Cateo para todos. Vamos a chequearlo, a ver dónde está. ¿Que tienen armas? Porque ellos se desmontaron con armas a atracar a ese señor, o con un cuchillo, o arma de fuego, con lo que fuera, o un arma falsa. Pero si andan con un arma falsa, hay que entenderlo como un arma de verdad, real. Entonces, ¿ustedes creen que si es Manuel Fermín que va en una camioneta de la policía, con 2 policías más con escopeta, nosotros nos desmontamos, tipo los intocables, y nos desmontamos ahí? Mire, todos al suelo, todos con voz autoritaria, al suelo, y todos son chequeados. Un arma que aparezca, si andan los 6 juntos, los 3 juntos, las 3 motocicletas cargadas de muchachos, si andan juntos y aparece uno con un arma, es los 6 que van presos. Ahora, yo estoy seguro que esa medida, si la policía aquí, que pueden ser patrullas mixtas, si hacen esos chequeos, no por sospecha legítima nada más, sino que todos el que han 2 en motores serán parados para ser chequeados. Porque hay una situación, si ellos andan sin armas, no es fácil atracar sin armas, porque ellos saben que una gente se les revela. Es posible que 6 no necesiten ni siquiera armas, porque ellos se le abalanzan a 1 o a 2 personas, 6 elementos como estos, y entonces dominan a cualquiera. Y no necesitan armas de fuego, es verdad. Pero en el perfil algo saca usted de ese cateo, se saca algo de los 6 delincuentes que están ahí. Pero si no se hacen esas revisiones, ¿qué va a pasar? Por eso es que está pasando tanto crimen aquí, porque no se revisan. Si esos elementos, 2 en un motor, quienes sean, yo lo he dicho aquí, vestidos de guardia, o vestidos de policía, o vestidos de sacerdotes, óigame, si hay la voluntad autoritaria y la orden autoritaria, el crimen, yo estoy seguro que no cesa, pero cae a niveles que se pueden decir manejables o insignificantes. Ahora, la democracia no le puede temer a eso, porque yo recuerdo que en Nueva York
la policía de Nueva York llegó un momento en que había tanto crimen, y ahí está el señor Giuliani, que fue el alcalde que tomó medidas drásticas con esa situación. El crimen, principalmente de latinos, que comenzaron a bregar con esas drogas en las calles de Nueva York, entonces principalmente en el área de Manhattan, esos muchachos comenzaron a hacer dinero con las drogas. Pero el latino no es como el oriental. Un chino puede ser el jefe de la droga de Nueva York y usted lo ve con una chancleta plástica de esa, de la chancleta de goma, una samurái de esa, y una camisilla y una colilla de cigarrillo fumando, y usted cree que ese chino es un recoge basura. Pero ese es el jefe de la mafia, de la mafia china en la zona, probablemente en el Chinatown de Nueva York. Pero si es un colombiano o un dominicano el jefe de la droga, usted lo ve cargado de cadenas de oro, muchísimas bellezas femeninas y vehículos de alta gama. ¿Qué llegó a hacer la policía de Nueva York? Estaba prohibido registrar a ciudadanos sin órdenes judiciales, pero la policía los desmontaba, a los dominicanos y a latinos los desmontaba en plena calle de Nueva York. Pues yo lo llegué a ver. Y registrándolo, muchachos. Registrándolo porque le llamaba la sospecha que un latino en un vehículo de alta gama, convertible, paseándose por Nueva York, en las calles de Nueva York. No, párese ahí. Oigan bien, sin orden judicial, la policía llegó a hacer eso en Nueva York, porque llega un momento que el crimen no puede sobrepasar a la policía. Entonces yo estoy seguro que eso aquí, si la policía actúa con voluntad autoritaria, porque recibe la orden autoritaria, yo estoy seguro que el crimen baja a niveles muy prácticamente insignificantes, porque es que se van a delatar. Pero si no se hace por democracia, porque eso es muy democrático. Entonces, aquí hubo, señores, y lo saben todos los que conocen la historia nacional, aquí hubo un gobierno que el presidente de la República era un monseñor de la Iglesia Católica, 2 gobiernos. Pero no voy a hablar del de Noel, porque el de Noel fue un gobierno que se encontró en medio de una revolución y surgió de eso, de una revolución, unas diferencias civiles que hubo después de la muerte de Moncáceres, y entonces el país prácticamente ingobernable, una guerra civil, un desorden, y él gobernó un tiempecito y luego se fue hasta para Barahona, se fue Monseñor Noel. Pero ese no es el caso es el de Meriño. Monseñor de Meriño fue presidente de la República, señores, y fue un gobierno democrático, pero en vista de que aquí había un relajo y un desorden a nivel de que cualquiera que fuese adversario del gobierno, en este caso eran los azules que gobernaban y los rojos pertenecientes al baecismo, era la contraparte, la oposición, entonces cualquiera del baecismo se alzaba a la montaña o en cualquier pradera del este por allí, declaraba que había una revolución montada para quitar el gobierno. Y gracias, un Cesario Guillermo, qué sé yo, una cosa de esta. Entonces, Monseñor de Meriño, un hombre democrático y de un partido democrático, dictó el decreto de San Fernando. Y en ese decreto, señores, todo dominicano o extranjero que fuese detenido con un arma, óigase bien, un arma ilegal o con un arma legal pero con intenciones de ilegalidad, iba a ser ejecutado, pasado por las armas, como se decía en esos tiempos. ¿Y a quién nombró Monseñor de Meriño? Nada más y nada menos que al señor Ulises Heró Lilis, el futuro dictador, ministro de Interior
de ese gobierno de Meriño encargado de ejecutar esa orden. Y esa orden eran draconianas, pero dictada por quién? La voluntad autoritaria y la voz autoritaria, la autorización autoritaria. ¿Quién la dio? Monseñor de Meriño, un hijo de Jesucristo, óigase bien, un príncipe de la iglesia. Es el hombre que ha dictado ese decreto, que lo ha firmado. Y brillante como era él, cuando al final se le criticaba que él, siendo un ministro de la Iglesia Católica, ¿cómo era posible que su gobierno estuviera cargado de sangre? Pero fue lo que él dijo. No, yo salí con la espada de frente, en mi pecho, pero con la punta de frente. Y las víctimas se clavaron ellas se clavaron en la espada. No fue que yo hundí la esclava, fue que ellos se clavaron en la espada. Porque eso es fácil de determinar, señores. Eso fue un ministro de la iglesia. ¿Por qué? Porque había un momento en que usted no puede, que el gobierno no podía estar expuesto a que cualquier tigre en esta época, porque aquellos no eran tigres, eran hombres ambiciosos de poder, egoístas, engreídos unos e ignorantes, y entonces entendía como que el poder había que tenerlo como un relajo, repartirlo, una cosa de loco, y que el que está abajo debe subir y el que está arriba debe bajar. Un anarquismo político. Entonces, ante esas cosas, eventos como esos, se dictó ese decreto de San Fernando. Pero fue un ministro de la iglesia, repito. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la policía o la policía mixta con miembros de las otras ramas de las Fuerzas Armadas patrullen y hagan en esas patrullas de día y de noche todo el que sea sospechoso, 2 en motores o vehículos con vidrio tintado o no tintado, y le sea sospechoso, parece todo el mundo ahí tiene que pararse y desmontarse y chequearlo. ¿Y cuál es el problema? Pero no es un retén, porque el retén, el delincuente, desde que ve el retén o le dicen o lo llaman, porque estamos en tiempo de tecnología, llama, mira, hay un retén, en la chucha están revisando, no cojan por ahí. A los delincuentes se comunican, se desvían, no van a coger por allí. No es retén, es que por donde quiera que haya una unidad policial, tenga el derecho y la voluntad autoritaria de pararse, de reparar todo el que sea y pedir documentos y revisar y hacer lo que tenga que hacer. Y yo estoy seguro que el delincuente se recoge. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano,
Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, un amigo, y es verdad, me llamó, me recordó los hechos del 84, de 1984, en el gobierno de Salvador Blanco, un gobierno democrático. Pero vio cómo se le iba de la mano, como se dice, el orden. El desorden iba superando, la situación nacional iba superando al gobierno mismo. El gobierno se vio en la necesidad entonces de su descuido. Desde luego, hubo descuido del gobierno, el gobierno no previó que esas cosas podían tomar la magnitud que tomar. Y ese gobierno democrático tuvo que iniciar un proceso casi de cacería de gente que hubo que asesinarlo. Hubo 120 y pico de muertos en un día. Porque fue un movimiento que terminó casi convirtiéndose en un movimiento para derrocar el gobierno se hubiera caído incluso. Porque los mismos organizadores de la protesta a veces también se les va de la mano el problema. Y terminan entonces en una bola de nieve, como dice, y se lleva todo por delante. El gobierno, bueno, entendió que no se podía dejar tumbar y tuvo que frenar el caos y el desorden a balazo limpio. Esa fue la verdad. Y Salvador Blanco fue un hombre democrático, no hay duda de ello. E incluso su régimen fue un régimen democrático. Pero bien, señores, David Collado, el ministro de Turismo, hizo unas declaraciones antes de ayer que a mí me lucieron, son acertadas, pero nos dejan una como cierta duda, no duda, pero nos dejan unas inquietudes. Dice David Collado, refiriéndose a las inversiones turísticas en el país, y fue en un evento donde él, creo que fue orador en ese evento sobre turismo, inversiones del turismo y esas cosas. Y él dijo ahí, ahora no hay que darle un centavo a nadie aquí en turismo, porque las cuentas están claras, nosotros hacemos las cosas con transparencia y no hay que darle un peso a nadie aquí para que se lleven a cabo los proyectos de infraestructura y todos esos proyectos que se han establecido en el área turística en el país. Y eso, yo pienso que los dos exministros anteriores a Collado, que fueron los que más tiempo han durado ahí, el señor Francisco Javier y el señor Félix Jiménez, alias Felucho, debieran dar una explicación de eso. Porque aunque no se mencionó los nombres de ellos, pero por respeto a este país o por respeto a sus propias personas, debieran decir que a ellos no le dieron un centavo. Que nadie le dio un centavo, porque yo estoy seguro que el referente de David Collado eran ellos dos, que fueron los dos sus antecesores. Pero antecesores no de un año, sino de varios años, que los dos, yo creo que fueron, entre los dos, pudieron haber cubierto casi 20 años, o 17 y 18 años, qué sé yo, del PLD. Es decir, la referencia de esa cita son ellos dos. Y a ellos dos se les señala también que son muy ricos. Entonces, yo entiendo que esa gente debieran dar una explicación, porque el silencio de ellos es de complicidad. Si no hablan, son cómplices de lo que dijo el propio David Collado hoy. Porque si yo soy el exministro
anterior a David Collado, y ese ministro dice eso que dijo el propio David Collado, yo que no tengo nada que ver con esas coimas, habiendo sido ministro de esa cartera, yo salgo y digo, mire, ministro, sería bueno que usted cite qué casos usted conoce de gente que recibía dinero por aprobar estos proyectos. Porque sospechas legítimas hay de más, para que sepan esta gente lo que fueron incumbentes de eso. Sospechas y pruebas, diríamos, indiciales, porque hacen uso de bienes muebles o inmuebles y de bienes económicos y cosas de eso, una vida, un modus vivendi que dice que eso no es propio de ahorros por salarios recibidos. Yo quiero, como dominicano, no como comunicador, sino como dominicano, que esas cosas se le expliquen claro a este país, porque aquí han pasado demasiado, han pasado verdaderos desarrapados por estos cargos públicos y terminan muy ricos. Cuando uno ve esto, señores, estas cosas que uno ya hemos visto en el país, no ahora que hemos visto, claro, lo peor yo creo que lo hemos visto en este periodo de enjuiciamiento, de corrupción administrativa pasada y presente, porque hay algunos casos que se están de esta administración, que uno ve estos casos de corrupción y son cosas verdaderamente, pesadas, vulgares. Entonces, yo que trabajé con hombres, y me atrevo a citarlo, de la calidad, por ejemplo, de un Ricardo Ricur Rodríguez, que fue ministro en los gobiernos de Balaguer, fue todo en el gobierno de Balaguer. Un hombre que fue consultor jurídico del Palacio, del Poder Ejecutivo. Y a mí me dijo el señor Alejandro Luna Pereira, que en paz descanse, el ingeniero Alejandro Luna Pereira, Alejo, para familiarmente como le tratar, que ellos, los arroceros que fueron afectados por la ley de la reforma agraria, que fueron distribuidas las tierras de Angelina, de las Guaranas, del Pozo, toda esa tierra de Cotuí, que eran más de 20,000 tareas de tierra que se cultivaban ahí, que terminaron dejándole como 6,000 tareas, Alejandro. Y Balaguer hizo uso de toda esa tierra, pero no solamente la de Alejandro, tocó lo de la Mota y toda esa gente muy buena. Y me decía Alejo, caramba, qué calidad de hombre fue Ricardo Ricur. Un hombre así, extraordinario, tan honesto, tan serio. Y Balaguer tenía ese servidor público que le garantizaba que nosotros, los que fuimos afectados por esta ley de reforma, no hubo una persona que se atreviera a hacer ninguna oferta indebida a una de esa gente, un funcionario de esa categoría de Ricardo Ricur. Ricardo Ricur fue un hombre serísimo, funcionario público, repito. Y ese señor, señores, hasta la pensión se la negaron. Los gobiernos del PRD le negaron la pensión a un Ricardo Ricur, un hombre serio como fue Ricardo Ricur. Murió hace tiempo, pero murió con la dignidad de ser uno de los hombres más serios que ha servido en el Estado Dominicano, sin exhibir riqueza que no fuera producto de su trabajo como abogado que fue. Sus bienes lo adquirió antes de ser funcionario público. Entonces, cuando uno ve, y todos esos ejemplos que Manuel Fermín ha citado aquí, de hombres que le sirvieron a ese gobierno corrupto de Balaguer, pero que son integérrimos. Y yo estoy seguro que después de Ricur, cuando Ricur servía en una institución, ningún ministro entrante se atrevía a hacer
ese tipo de comentarios que hizo el ministro de Turismo sobre los anteriores? Porque ¿a quién era que se refería el ministro Collado cuando decía que aquí no hay que darle un centavo a nadie para aprobar un proyecto de esto? Está bien que eso puede ser una expresión generalizada, porque todo el mundo sabe lo que son los funcionarios públicos. Y es verdad, puede ser generalizada. Pero repito, si yo hubiera sido el incumbente saliente de esa institución, ya hace rato que yo le hubiera dado una respuesta. Pero es que esas respuestas son difíciles de dar. Porque es que son gente que están, óigame señores, señalados por el ojo de la sospecha. Es verdad que aquí tal vez muchos somos, ¿cómo se dice?, profesionales de la sospecha, qué sé yo. Pero es que hay un modus vivendi, señores, un modus operandi que le delata. Ojalá esas cosas, bueno, el país pueda superar eso. Yo no sé si lo va a superar, porque después de esta experiencia, pero es que están todos, como se dice, estaban en el candelero, ya no. Ya esa gente está, como se dice, ya la Procuraduría General de la República está fría. Esa Procuraduría está echada, como Dios decía el día pasado, como esas gallinas que se echan y se les dificulta levantarse del nido, se quedan ahí calentando sus huevos para sacar los huevos, lo que tienen ahí. Parece que la Procuraduría, con los casos que tiene, ya está satisfecha. Porque la verdad que aquí el grueso de la corrupción queda sin conocer. Están ahí, están visibles, pero no hay el más mínimo interés. Y si esas cosas suceden así, en plena lucha contra la corrupción y con total independencia de la Procuraduría General de la República, imagínense cuando pase el periodo, o no el periodo, porque yo he dicho más. Este periodo del gobierno de don Luis Abinader, en una reelección, yo tengo 2 años hablando de eso aquí, en una reelección no es verdad que los recursos del Estado no se van a usar. Incluso dije que ese mitin de Santiago, 80 millones de pesos, o 90 se gastarían, qué sé yo, pero que el que organizó ese mitin es el que autoriza los permisos de importación en agricultura. Ustedes están oyendo bien claro lo que yo estoy diciendo. Aquellos 67 productos y todos esos cientos de miles de productos que van a las, bueno, ya no van a aquellas ofertas que se hacían en la Junta Agroempresarial. Ahora se adjudican directamente en el Ministerio de Agricultura. ¿Y ustedes creen que una persona que es un desconocido puede hacer un mitin que cueste 80, 90 millones de pesos pidiendo en la calle? Entonces este gobierno va a entrar en esa vorágine cuando comiencen esas candidaturas menores y mayores, comiencen a manejarse la efervescencia misma de la campaña política. Y ustedes verán el uso y el abuso del uso de los recursos públicos, que ya hay denuncias de que se están usando en esas actividades electorales o electoreras. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía
y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer, indudablemente que las palabras del presidente con respecto al señor Volker Turk de las Naciones Unidas, alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, no hay duda que las palabras del presidente fueron alentadoras, porque le ha dicho una expresión de verdad irresponsable, y le ha dicho que no tienen que, sus injerencias no tienen que estar, como se dice, metiéndose en los asuntos dominicanos, porque nosotros somos un país libre e independiente. Pero yo lo traté, claro, con respeto, de apoyo y de soslayo casi fue que lo traté ayer. Porque esas expresiones del presidente ojalá calen en su colectivo, porque es que el colectivo lo ha nombrado el propio presidente. Y el presidente es consciente que ese colectivo que él tiene en su propio gobierno es gente que están en contra o a favor del señor Tucker o Turk. Es decir, es gente que coincide con Turk. Porque ¿quiénes coincidieron con Turk? Incluso en el gobierno anterior de Danilo Medina. Cuando el gobierno de Danilo Medina prohibió la deportación de haitianos, estaba de acuerdo con la posición de Naciones Unidas. Entonces, este censo que se está llevando a cabo, aprobado por el gobierno dominicano, entonces me deja a mí con cierta también, digo, bueno, pero entonces las expresiones del presidente es una expresión más, como para dejar complacido a los que estamos rebeldes con estas posiciones tan vasalláticas de órganos del gobierno con respecto a Naciones Unidas, que la que organiza el censo, la que lleva a cabo la directora de la Oficina de Estadística dice que eso es Naciones Unidas, prácticamente Naciones Unidas que está haciendo el censo. Entonces, Volker Turk se siente con algún derecho, porque ¿qué es lo que considera el censo? Una de las más graves situaciones que presenta ese censo es decir que hay habitantes, o mejor dicho, residentes habituales. ¿Y qué lío es este? ¿Qué significa eso?
para Naciones Unidas. Bueno, la fusión no psicológica, sino la fusión sociológica, la fusión política de los dos pueblos. Es decir, usted ya no está en tránsito. Eso lo dice esa constitución dominicana, pero vamos a eliminar esa constitución, que eso no, ellos la han pedido. Vulgarmente nos han pedido a nosotros que esa constitución la cambiemos para acomodarla a los deseos de Naciones Unidas. Entonces, ¿quién es el residente habitual? Al haitiano en tránsito, que considerará, según Naciones Unidas, con esa denominación, los haitianos pueden entrar y venir como si estuvieran en un país fusionado con el país dominicano. Es decir, el haitiano puede entrar aquí como salir y entrar a su país y venir a este como si fuera su país. Eso es lo que quiere decir residente habitual, porque por lo menos la Constitución de nosotros dice lo que es el tránsito. Un ciudadano en tránsito, un ciudadano ilegal. La verdad que, repito, las palabras del presidente me dejan a mí, qué sé yo, confundido, porque aunque es una respuesta al señor Torque, bien, la entendemos, pero si acogemos lo que dice ONU, le estamos dando también cancha, como se dice, le estamos brindando espacio a ONU para que actúe y para que funcione aquí, sobre la base de manejarnos con un censo que no va a decir quiénes somos verdaderamente dominicanos y quiénes no, sino que esto es un censo, como yo decía ayer, cimarrón, una cimarronada. ¿Por qué? Porque nos van a considerar a todos los que estamos aquí como si fuéramos cabezas, ganado. No, pero es que yo no soy haitiano. Y un haitiano no es dominicano. Ahora, lo que yo decía ayer es que el señor, yo sé, qué sé yo qué, Peinado de la Cruz, cuando vayan a censarlo, él va a decir que nació aquí, que nació en Yacó, o nació en Hato Nuevo. ¿Y quién, pues, de quién es usted amigo? Oh, de su bebé. No, qué sé yo, como hablan ellos. Yo soy amigo de su bebé. ¿Por quién usted va a votar? Yo voy a votar por su bebé. Oh, y eso es dominicano. Pero ese nació en Yacó. Y ese apellido Peinado de la Cruz. Pasan lo del censo y lo registran como dominicano y ese va a votar como Winé, porque es que esos son los Winé. Y los que fabricaron a Winé están en el gobierno, pero íntegros están en el gobierno de don Luis Abinader. Repito, ojalá esa palabra del presidente la acoja ese colectivo y tal vez se meta en miedo y diga, pero el presidente nos mandó una señal de que debemos cambiar, señores. Ojalá ese sea el mensaje, digo yo. Oh, Dios mío. Bueno, yo tengo unas imágenes ahí, porque el gobierno ofreció, señores, la carretera de Juan Santiago, creo yo, y la de la de Hondo Valle, y la de Juan Santiago, creo. Fue Juan Santiago o Hondo Valle. Pero ofreció esa carretera hace meses, pero son de esas promesas y ofertas que el gobierno ha hecho, pero no arrancan. Una pena, porque es que así está el país lleno de promesas y la gente esperando la voz del presidente que se haga cumplir, pero no se cumple. Entonces, como se está hablando de una mina de oro, yo decía, señores, la mejor mina de oro de nosotros son las tierras nuestras sembradas de agricultura y no de máquinas extractivas buscando oro, que lo que van a hacer es a dañarnos. Miren eso. Miren esa belleza, señores. Eso es en San Juan de la Maguana, donde quieren explotar la tierra para oro. Pero Manuel Castillo Pimentel, que es un dominicano completo, de verdad, un inversionista dominicano sin miedo al futuro ni al presente, Manuelcito Castillo Pimentel, mi amigo Manuelcito, ha hecho esas inversiones. Señores, miren esas inversiones. ¿Usted cree que cualquier dominicano que se lanza a hacer inversiones de ese tipo? Esas están en San Juan de la Maguana, para los que están hablando de la riqueza de San Juan, en el subsuelo, allá en la tierra, que hay que extraer ese oro. El mejor oro son esos aguacates, que de ahí Manuel Castillo va a exportar 1,000 o 2,000 furgones de aguacate
miles de toneladas de aguacate a los Estados Unidos y a Europa, que generan, siempre van a estar generando miles de dólares para el país. Eso es lo que nosotros necesitamos. Miren, eso es en Elías Piña. Cuando esas provincias fronterizas, esas provincias atrasadas, envueltas en la miseria y el hambre, ¿cuándo se iban a ver? Miren eso. Decenas de miles de tareas sembradas de aguacate, ¿dónde? En las lomas de San Juan de la Maguana y en las lomas de Elías Piña. Allá en Hondo Valle, en Calimete, miren para allá. Eso se llama inversión, eso se llama dominicanidad. Un dominicano completo, como es Manuelcito Castillo, que yo lo defiendo, porque busquen productores en América Latina, o no en América Latina, países muy grandes. Yo sé que hay grandes productores en Argentina y todos esos países, México, etc. Pero en el área del Caribe difícilmente usted encuentre hombres o inversionistas del nivel de Manuel Castillo Pimentel lanzarse en esas provincias fronterizas a sembrar 60 o 70 mil tareas de aguacate. Miren para allá y que no miren para el romero, ni tengan que mirar para un subsuelo profundo a dañar suelo buscando oro, que el mejor oro es ese oro verde que nosotros tenemos ahí de exportación. Eso es lo que tenemos que hacer, sembrar el país y no estar hablando bla, 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 ni haciendo ofertas que no se van a poder cumplir. Eso es lo que nosotros necesitamos, inversiones como esas. Y que se olviden del oro, del romero y de que si todo esto, un grupo que andan ahí de plumas y voces de alquiler, hablando muy bien de los proyectos y de la riqueza. No, la mejor riqueza es esa. Esa es la que nosotros tenemos que defender. Esa riqueza que nos la da el suelo. No el subsuelo, no, el suelo. Es que nos brinde esa riqueza y tenemos que aprovechar el país. Bueno, ya el tiempo se me ha acabado, prácticamente está acá. Bueno, me quedan algunos minutos, pero se lo voy a dedicar al agro también, porque vi una señora que me conmovió. Una señora, en día pasado vi en un noticiero. Dijo, señores, la entrevistaron, con estos 100 pesos, yo no puedo comprar ni siquiera 4 plátanos para la cena de mi casa, de mi familia. Se refería a 4 plátanos barahonneros que le costaban a más de 30 pesos en un colmado, señores. 5 plátanos ibaeños le cuestan 100 pesos en un supermercado. Y el plátano fía, que es un plátano muy fino, muy degradado, porque son variedades que la gente la ha ido degradando, sembrando a lo loco, y va perdiendo la pureza y el vigor de su genética, y entonces es un plátano que ha ido perdiendo calidad, y saben que la gente del dominicano es muy conocedor de su plátano, y sabe que ese es un plátano flojo, como se dice. Pero te dan 6 o 7 o 10 plátanos de esos por los 100 pesos. Y la señora se quejaba en esos términos. Y yo decía, pero es que el país no puede seguir bajo la mentira o hablando. Entonces el gobierno se ha dedicado a hacernos creer o hacerle creer a muchos dominicanos o a la gran mayoría de dominicanos que tiene una agropecuaria servida a lo mejor que se ha podido hacer en la República Dominicana durante los últimos 100 años. Nadie ha hecho lo que nosotros estamos haciendo porque hay un adanismo. Entonces se verán plantaciones como esa que yo enseñé de aguacate, dirá el gobierno, eso lo fomentamos nosotros, porque así es que son muchos funcionarios públicos. Entonces, la carretera allí se ofreció y no se ha dado ni siquiera el primer Picasso o el primer palazo, no se ha dado todavía la carretera para accesar a fincas como aquella. Entonces las de plátanos, fíjense cómo acabo de hablar del plátano. Y así hay una serie de cultivos, señores, que las autoridades no pueden estar ajenas a esas cosas. Y yo pienso que el Ministerio de Agricultura, si hubiera gente allí pensante, gente que saben de lo que tienen que hacer ahí, con gente con políticas
que sepan diseñar y actuar y poner en ejecución políticas públicas y no ir a buscar peso o a vender permisos y hacer lo que hacen allí porque uno lo sabe, entonces las cosas fueran distintas y no pasara, uno no tener que oír una doña como esa que se expresaba en forma tan dramática, de que ella con estos 100 pesos no puedo hacer mi cena de plátano, no puedo comprar 4 plátanos, no me alcanzan. Eso es una pena en un país como este. Entonces yo me imagino ahora que viene el frío y menos horas de luz, habrá menos plátano y por tanto serán más caros, más costosos. Una verdadera pena y una vergüenza. Bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, como toda la semana, la desorientación nacional como eje de la trama. Interesantes sus trabajos. Por favor, le pido que lean a Marino Vinicio Castillo, porque es un hombre que está al servicio de su patria. Ese sí está al servicio de la patria. No como el censo, que el censo es una herramienta de la patria para que sepamos quiénes somos todos, todas y todes, me imagino también. Pero finalmente no vamos a ver quiénes somos los dominicanos y quiénes son los haitianos y los demás que hay en esta bendita tierra que nos ha dado la providencia divina. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.